Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Afra Saraaolu realmente se muda para borrar a Mert Ramazan Demir de su vida? Los detalles de esta triste despedida están aquí. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y que toca el corazón de todos los que han creído en el amor de cuento de hadas. Estamos hablando de una decisión radical, de un cambio de vida y, quizás, del final definitivo de una era romántica que todos hemos seguido con pasión. Sí, hablo de la hermosa y talentosa Afra Saraaolu y su decisión repentina de abandonar su hogar, ese lugar que todos pensábamos que era su refugio de felicidad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que tome esta drástica medida? Según los rumores más recientes que circulan en los pasillos del mundo del espectáculo, Afra no solo está cambiando de dirección postal, sino que está intentando desesperadamente purgar su vida de los recuerdos que la atan a Mert Ramazan Demir. Imaginen la escena, cajas de cartón apiladas en el salón, cuadros descolgados que dejan marcas en las paredes y una sensación de vacío que resuena más fuerte que cualquier palabra. Se dice que Afra, con lágrimas en los ojos pero con una determinación de acero, ha decidido que ya no puede respirar el mismo aire que compartía con Mert en esa casa. Las paredes, testigos mudos de risas, de escenas románticas y quizás de promesas que ahora parecen rotas, se han convertido en una prisión emocional para la bella actriz. Una fuente cercana, que presenció el momento de la mudanza, comentó que Afra sostenía un objeto pequeño, tal vez un regalo antiguo, y murmuró para sí misma, si me quedo aquí, los recuerdos no me dejarán avanzar. Necesito paredes nuevas que no sepan su nombre. Es una frase devastadora, ¿verdad? Nos muestra el nivel de dolor y la necesidad de renovación que siente. Por otro lado, ¿dónde queda Mert Ramazan Demir en toda esta historia de cajas y mudanzas? Se rumorea que Mert, al enterarse de que Afra estaba abandonando el lugar donde construyeron tantos sueños, quedó en shock. Al parecer, él intentó comunicarse, intentó detener este exilio emocional, pero la decisión ya estaba tomada. En una conversación filtrada por amigos en común, se dice que Mert confesó con voz quebrada, no sabía que el silencio de esa casa le pesaba tanto. Pensé que nuestros recuerdos eran un refugio, no una carga. Esta declaración nos rompe el corazón porque muestra dos perspectivas muy diferentes de una misma ruptura. Mientras Afra ve la casa como un museo de un amor fallido, Mert la veía como un santuario. La mudanza de Afra no es solo física, es un acto simbólico de limpieza espiritual. Ella busca una casa con mucha luz, ventanas grandes que miren hacia un futuro donde su nombre no esté siempre vinculado al de él. Quiere un espacio en blanco, un lienzo nuevo donde pueda pintar su vida sin las sombras del pasado. Los camiones de mudanza fueron vistos saliendo temprano por la mañana, como si quisieran escapar antes de que el sol iluminara la realidad de la separación. Los fanáticos, que siempre han estado muy atentos a cada movimiento de la pareja, están divididos. Algunos apoyan la valentía de Afra de empezar de cero, diciendo que es necesario cortar de raíz para sanar. Otros, sin embargo, sienten que dejar la casa es admitir que ya no hay vuelta atrás, que la esperanza de una reconciliación se ha ido con el último camión de mudanza. Durante el proceso de empaquetar, se dice que hubo momentos muy emotivos. Al parecer, Afra encontró un álbum de fotos, uno de esos que ya nadie imprime, lleno de momentos espontáneos de sus viajes y días tranquilos en casa. Se detuvo, se sentó en el suelo rodeada de polvo y cajas, y se permitió llorar por última vez antes de cerrar esa caja con cinta adhesiva, sellando simbólicamente su pasado. Esto no es un adiós a la casa, es un adiós a quien yo era cuando estaba contigo, habría dicho ella en un momento de catarsis. Esta frase ha resonado mucho entre sus allegados, mostrando que Afra está en un viaje de autodescubrimiento. Ahora, instalada en su nuevo hogar, lejos de las calles que recorrían juntos, Afra intenta decorar su vida con nuevos colores. Ha elegido muebles diferentes, colores vibrantes, todo lo opuesto a la decoración sobria que compartía con Mert.
Es su manera de gritar al mundo que ella es una mujer nueva, independiente y lista para escribir su propio guión. Sin embargo, la sombra de un gran amor no desaparece solo con cambiar de código postal. Mert, por su parte, ha sido visto caminando solo, con una mirada reflexiva, tal vez pensando en si debería haber luchado más o si respetar la distancia es el mayor acto de amor que puede ofrecer ahora. Si su paz está lejos de mí, entonces debo dejarla ir, habría comentado Mert a un amigo cercano en un café, con la mirada perdida. Es una situación compleja, llena de matices, donde el amor y el dolor se entrelazan. La prensa no deja de especular sobre si este es realmente el fin o si el destino volverá a unir sus caminos en un escenario diferente. Pero por ahora, la realidad es que Afra Saraolu ha cerrado la puerta de su antigua casa y ha tirado la llave al mar del olvido. Su nuevo apartamento es su fortaleza, su santuario de paz donde Mert Ramazan Demir es solo un recuerdo agridulce y no una presencia constante. La valentía de Afra para tomar sus maletas y marcharse es inspiradora para muchas mujeres que se sienten atrapadas en recuerdos dolorosos. Nos enseña que a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perder el miedo a soltar lo conocido. La vida continúa, el espectáculo debe seguir, y Afra está decidida a ser la protagonista absoluta de su propia historia, sin coprotagonistas que eclipsen su brillo. Mientras ella cuelga nuevos cuadros y llena su nevera en su nueva cocina, nosotros nos quedamos con la duda de si el corazón puede mudarse tan fácilmente como los muebles. ¿Es posible empaquetar el amor y dejarlo en un trastero? ¿O acaso los sentimientos siempre encuentran la manera de colarse en la nueva dirección? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que ambos actores están viviendo un momento de transformación profunda, y nosotros estaremos aquí para contarles cada paso de este viaje. La historia de Afra y Mert nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen que lidiar con la oscuridad del desamor y la difícil tarea de reconstruirse. Así que, queridos seguidores, la pregunta queda en el aire y quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que mudarse de casa es la solución definitiva para olvidar un gran amor como el de ellos? ¿O piensan que los recuerdos viajan con nosotros sin importar a dónde vayamos? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Afra? ¿Se habrían quedado a luchar con los recuerdos o habrían huido para empezar de cero? Y lo más importante, ¿creen que Mert intentará reconquistarla en su nuevo hogar? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta apasionante historia, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, cuídense mucho.